partir de este momento comienza Vida Plena, un programa de orientación familiar que te ayudará a ser feliz y agradecido con Dios y con los tuyos. Con ustedes, Marcos Fabián Correa Rojas. Bienvenidos. La palabra de Dios dice, porque los que viven saben que han de morir. Interesante estas palabras, ya que realmente cuando los seres humanos nos damos cuenta, las ocasiones en que nos podemos dar cuenta, las personas se dan cuenta que están cerca de la muerte, que vamos a morir. La particularidad de todos ellos es el deseo de estar a paz con sus familias, con sus allegados, seres queridos, y también, muy importante, estar a paz con Dios. Muchas veces en medio de la vida está la incertidumbre de cómo saber si yo soy salvo o no, si muero, para dónde voy, con quién me voy a quedar, si con el Señor o debo correr la suerte de los impíos. Pues quiero decirte a esta hora que el Señor no nos ha dejado a oscuras frente a esto. Es decir, usted y yo, por lo que dice la Biblia, si nos dejamos guiar por ella, podemos saber cómo estar seguros de si vamos a salvarnos o si por el contrario nos vamos a perder. Es decir, usted puede tener la seguridad de la salvación. Usted puede vivir hoy con la tranquilidad de ser salvo en Cristo Jesús. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? Jesús, cuando estuvo en la tierra, realizó un mandato importante a sus discípulos. El mandato que el Señor les sugirió no fue una sugerencia, fue una orden. La Gran Comisión se llama. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante que el Señor ordenó a la iglesia, tan pronto Él ascendió al reino del cielo, ordenó a la iglesia en realizar el acto de bautizar a las personas como una expresión pública de su fe en Él. Es decir, cuando una persona se bautiza, puede tener la seguridad y la certeza de la salvación. Esto no lo digo yo, precisamente la misma escritura en el siguiente evangelio de Marcos, el capítulo 16, el versículo 16 dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Importante, si tú crees en el Señor Jesucristo y te bautizas, eres salvo por la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante que tomes este paso de entregar la vida a Jesús y ser bautizado, porque a través de este acto puedes tener la certeza de la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa si yo no me bautizo? Yo no puedo entrar a ese terreno a sacar conclusiones. Yo quiero ser guiado por la palabra del Señor. Así que tú también deberías guiarte, y si tú quieres ser salvo, debes entregar la vida al Señor. Pero es que yo conozco a mucha gente que le ha entregado la vida al Señor y terminan siendo de X manera o de Y manera. Esto no conviene a nosotros. El juez de toda la tierra es el Señor. A usted y yo, los que nos compete es obedecer lo que la palabra del Señor nos está indicando. Así que, ¿quién mandó bautizar? El Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante que nos bauticemos? Porque es la expresión pública de nuestra fe, y a través de ella podemos tener la certeza de que recibimos la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es bautizar? La Biblia fue escrita en griego, y en griego la palabra baptizo significa sencillamente sumergir. ¿Qué significa bautizar? Significa sumergir. Es decir, que el bautismo real, bíblico, es aquel en el que un ser humano es sumergido en el agua. Esta es la razón por la que en el Evangelio de Mateo,
En los primeros capítulos, narrando el bautismo de Jesús, la Biblia dice que Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. ¿Qué es el Jordán? Es un río. Jesús fue al río Jordán para ser sumergido. Si se realiza una ceremonia en la que no se sumerge a la persona en el agua, se puede llamar de cualquier otra manera menos bautismo, ya que bíblicamente el bautismo sencillamente es sumergir a la persona en el agua. No hay ningún evento relacionado en la Biblia con el bautismo que no esté inmediatamente relacionado con el acto de ser sumergido en el agua. Es decir, ser bautizado es ser sumergido. El bautismo bíblico, el bautismo de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son? Antes de esto, me hace pensar, ¿por qué precisamente debe ser sumergido? Y es porque esto tiene una simbología interesante. El libro de Romanos, el capítulo 6, Pablo escribió de la siguiente manera. Pablo en Romanos, el capítulo 6, dijo así: ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Interesante, muy importante. El bautismo tiene que ser bautismo, es decir, la persona tiene que ser sumergida, porque el hecho de ser sumergida tiene una simbología que ya Pablo la ha declarado en lo que acabamos de leer. Cuando la persona desciende al agua, cuando la persona es sumergida en el agua, es como si estuviese muriendo. Por eso Pablo dice que los que han sido bautizados han muerto. El hecho de que la persona entre al agua está entrando a una tumba líquida, es decir, que simbólicamente la persona está muriendo a su anterior vida. Y al momento de la persona salir, ahora Pablo lo relaciona con la resurrección de Cristo. La persona cuando sale del agua, sale para una nueva vida, es resucitado entonces, una vida nueva. Por eso es importante que se haga de la manera que la Biblia lo estableció. Si entras al agua, mueres a la vida antigua, al pecado, a tus equivocaciones, a tus errores, y cuando sales, sales como una persona recién nacida, pero ahora para el reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que el Señor establece para que se pueda bautizar a un ser humano? ¿Cuáles son esas condiciones? Una de ellas ya la leímos en Marcos, el capítulo 16, el versículo 16. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Miren que en esta parte de la Escritura, antes de bautizarse está el verbo creer. Es decir, que una persona, para poder ser bautizada, tiene que ser consciente de lo que eso significa y de en quién está creyendo. Y es que cuando una persona se bautiza, está creyendo en la muerte sustitutiva de Cristo Jesús. Es decir, que la persona que se bautiza está creyendo en Jesús como su Salvador personal, entendiendo que en nosotros no hay méritos para salvación. En otras palabras, la persona que se bautiza debe creer previamente. Si una persona no cree, ella misma que no cree, no puede ser bautizada. Es imposible que se realice según la Biblia, ya que nos estamos guiando por la palabra de Dios. Por eso no es válido cuando a un bebé lo bautizan. Primero, porque no está siendo sumergido. Y segundo, porque él no puede creer. El bautismo de los niños nació como el temor en medio de la Edad Media, sencillamente porque los niños morían muy recientemente, a temprana edad, y no alcanzaban a bautizarse. Y entonces decidió
realizarse el bautismo infantil, supuestamente por la fe de los padres, pero no está en la Biblia. La Biblia, para que el bautismo debe ser bautismo, tienes que creer en el Señor. Primeramente, tienes que ser consciente de la decisión que estás tomando. Y en la segunda condicional está en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 38. Hechos, el capítulo 2, el versículo 38. Dice la Biblia: arrepentíos y bautícense. Mire que antes de la palabra bautizarse está la palabra arrepentirse. Es decir, que para yo ser bautizado, aparte de creer, también tengo que estar arrepentido de todo lo que hice en mi vida. Sean pecados, megapecados, como algunos los llaman, que ya hemos aclarado que no se trata de pecados grandes y chicos. Es decir, la persona tiene que arrepentirse porque tiene que reconocer que es pecadora y que le ha fallado al Señor y desea una vida nueva. Porque el arrepentimiento no es más que la tristeza en el corazón por algo que se ha hecho y el deseo de cambiar. Por esto, no es válido que un bebé recién nacido pueda ser bautizado porque él no tiene nada de qué arrepentirse. Sí tiene la condición pecaminosa, pero no tiene la conciencia para admitir que se ha equivocado o algo por el estilo. Oh, queridos amigos, es importante que usted y yo nos dejemos guiar por la palabra de Dios. Con mucha tristeza digo que en ocasiones nosotros vamos por la vida dando pasos a ciegas. Vamos dando pasos por la vida creyendo que es correcto lo que hacemos cuando en realidad no es. Por eso la Biblia en alguna parte del libro de Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero tristemente su final son caminos, es camino de muerte. Puede ser que tú creas que vas por la senda correcta, cuando no es, sencillamente porque no nos dejamos guiar por la Biblia. Decidimos guiarnos por lo que alguien nos dice, por el líder espiritual, mas no por lo que la palabra de Dios indica. En esto entonces enfatizo: el que mandó bautizar fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de ello recibimos la salvación. Pero hay unos condicionales, y es que la persona debe arrepentirse y luego debe creer, arrepentirse para ser sumergida en el agua. ¿Qué significa entonces? Al entrar al agua, la muerte en su anterior vida, y al salir del agua, al respirar de nuevo, el nacimiento a una nueva vida, pero ahora cubierto por la gracia de Jesucristo. ¿Te gustan los regalos? A mí me encantan. Una de las cosas hermosas que nuestro corazón egoísta desea en la época de cumpleaños es recibir regalos. A los seres humanos nos encanta recibir cosas, que nos den cosas. Pues el que se bautiza recibe un regalo extraordinario, o más bien dos. El mismo libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 38 dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Cuando te bautizas, el primer regalo que el Señor te da es entregarte un libro, el libro de tu vida, pero ahora en blanco, limpio. Yo no sé cuántos errores hayas cometido, no sé cuántas faltas hayas realizado, cuántas cosas has hecho en oculto, que Dios las conoce y tú también las conoces. ¿Cuántas heridas le has realizado a las personas que están alrededor tuyo? ¿Cuántas cosas hemos hecho en nuestra vida que nos hemos arrepentido con lágrimas en los ojos por lo terrible que es el pecado? Pues cuando tú le entregas la vida al Señor, cuando tú lo aceptas como tu Salvador personal y entras al agua, el Señor al momento de salir te perdona los pecados y es como si nunca hubieses cometido. Vuelves a comenzar. ¿Quieres tener una segunda oportunidad y enmendar tus errores? Los puedes hacer delante del Señor. Y saben, el segundo regalo está mismo allí también en Hechos. Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! ¿Por qué el Señor nos da el Espíritu Santo?
para que ahora more en nuestras vidas, y esa impresión, el poder del Espíritu Santo, esa guía hablando a nuestro corazón, nos va entonces a ayudar para ser mejores personas. Nos va a ayudar a ser personas nuevas. Es precisamente la presencia del Espíritu Santo la que nos va a ayudar a guiar a que no cometamos los mismos errores, a que no caigamos otra vez en lo mismo. Por eso ya Romanos ha dicho que el que se bautiza, el que resucita cuando se levanta del agua, entra a una nueva vida, a una vida nueva. Qué importante mensaje el que hoy estamos reflexionando. Qué hermoso es saber que podemos comenzar otra vez. ¿Cuándo debes entregarle la vida al Señor? ¿Cuándo bautizarte? Sencillamente debes tener el deseo de ser diferente, de arrepentirte y luego creer en el Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte. No puedes esperar más, no deberías esperar más. Hoy puede ser el día en que comiences de nuevo. Si hay algo que te dice en el corazón que no debes hacerlo porque te falta esto o aquello o lo otro, esto es una idea satánica del enemigo de las almas, del diablo, para que tú postergues tu decisión, sigas echándote pecados encima, sigas con la culpa en tu corazón y quizá mueras sin dar este hermoso paso que te puede asegurar la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, algunas personas dicen, pero es que uno no puede tomar esto a la ligera. No se trata de tomar esto a la ligera. Es que uno no puede jugar con Dios, dicen. ¿Saben que hubo en alguna ocasión en el que Juan el Bautista estaba en el Jordán, estaba bautizando, y se le acercaron unos escribas, fariseos, y ¿sabe qué les dice él? Les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Juan les habla de esta manera a los escribas y a los fariseos porque ellos iban con la intención de aparentar cambiar de vida, pero no lo querían hacer de corazón. Sus frutos mostraban que no estaban arrepentidos. Por eso él les dice: muestren frutos de arrepentimiento, un corazón contrito, un corazón humillado, que muestren que realmente se han equivocado delante del Señor. Ellos, para alardear pureza, iban a bautizarse porque sí. Pero ojo, ¿cómo saber si una persona que le ha entregado la vida al Señor realizó una decisión genuina? El Señor, en el libro de Mateo, el capítulo 7, tiene una frase interesante que usted y yo deberíamos tenerla en cuenta. El Señor dice de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo aquel buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da malos frutos. Interesante. Una persona que le entrega la vida al Señor va a empezar a mostrar frutos buenos para gloria del Señor. Es decir, que esa persona que era alcohólica ahora empieza a luchar contra el alcoholismo y empieza a mantenerse sobrio y finalmente vence la adicción. Este jovencito que era grosero y tosco con sus padres, ahora empieza a calcular sus palabras, ahora empieza a hablar con delicadeza y ahora es un joven que respeta, ama y habla de manera apropiada a sus padres. Esa persona que se bautiza, le entrega el corazón al Señor y que lo hizo arrepentido, después de llegar siendo una persona promiscua, cambiando de una y otra pareja, ahora se mantiene como una persona casta, como una persona que ahora entrega su cuerpo pero a Cristo Jesús, manteniéndose en pureza y santidad. Esa persona que antes era una persona que robaba y era deshonesta, ahora muestra honestidad.
Es decir, las acciones que comete, los frutos que muestra por la decisión, por ese arrepentimiento genuino y por esa obra del Espíritu Santo, lo hace mostrar a todo el mundo que es una nueva criatura. Es importante entonces que entendamos, escuche esto, querido oyente. Es importante que entendamos que una persona que ha hecho pacto con Dios vive una vida nueva guiado por el Espíritu Santo. Una persona que es bautizada y se emborracha, se embriaga, maltrata a sus hijos, hace trampa, es una persona que no ha vivido la fe de manera genuina y que debe ser apartada, porque la persona se autoengaña a sí mismo creyendo que porque fue bautizado, entonces ya es salvo, cuando realmente sus frutos muestran algo diferente. Por eso allí mismo Jesús dijo en el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quizá yo estoy hablando para alguien que se jacta diciendo que ha tomado decisiones con el Señor, que está con el Señor, que su vida es con Dios, pero realmente sus actos muestran otra cosa. Quizás sus actos muestran que no está con el Señor. Quizá tú puedes decir y puedes poner un letrero grande que diga: aquí vive el Señor. Pero es posible que ese hogar sea un hogar de discusiones, de iras, de insultos, de falta de respeto, de falta de honestidad, de embriaguez, de lascivia. Decimos en este hogar: vive el Señor, reina el Señor, yo ya le entregué mi vida al Señor, yo soy salvo. Y escuchamos una música doble, sucia. Oh queridos, no puede ser así. Si tú eres un buen árbol, los frutos serán buenos. Pero si eres un mal árbol, los frutos serán malos. Es importante que tú y yo entendamos que podemos tener la certeza de la salvación en Cristo Jesús solo si hacemos lo que la Biblia dice: creer, arrepentirnos, bautizarnos, recibir el perdón de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo y ahora levantarnos a vivir una vida nueva. En el libro de Hechos, el capítulo 8, hay una historia hermosa. Un hombre había ido a Jerusalén a adorar. Tristemente no entendía mucho lo que estaba estudiando. Y estaba leyendo el libro de Isaías, el capítulo 63. Cuando eso no existían lo de los capítulos, estaba leyendo esa sección que hoy conocemos del capítulo 63. Y mientras leía, se le acerca a Felipe y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo puedo entender si nadie me explica? Es posible que usted, querido oyente, no había entendido antes el tema del bautismo, pero hoy, a través de esta transmisión, lo está entendiendo de manera clara. Por eso deberías actuar como actuó este hombre. ¿Sabe qué hizo este hombre? Después de que Felipe le muestra el Evangelio, le habla de Jesucristo y le hace entender el mensaje de salvación, la Biblia dice que iban pasando por un lugar donde había agua y él dice: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado hoy? Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Descienden del carro, entran al agua y Felipe lo sumerge, lo bautiza. Y cuando la Biblia dice que él sale, dice que se monta a su carro y continuó su camino gozoso, porque ahora tenía la seguridad de la salvación. No tienes que seguir en tinieblas, no tienes que seguir con esa angustia del corazón. Hoy puedes decidir entregarle la vida al Señor y tener la paz y la certeza en el corazón de que tu vida es con Cristo Jesús. ¿Quieres tú hacerlo? ¿Quieres tú entregarle la vida al Señor? ¿Quieres ser sumergido en el agua para recibir a Jesucristo, recibir el perdón de los pecados y aparte de eso también recibir el don del Espíritu Santo, que es un regalo de Dios para ti, para que te ayude a vivir una vida nueva? Aquí estamos para escucharte, para atender la inquietud de tu corazón. Recuerda nuestro WhatsApp 313-200-5586.
313-200-5586. Recuerda que no puede haber una vida plena a menos que haya paz en el corazón. Si hay incertidumbre, no puede haber vida plena. Dios quiere que tú tengas una vida plena. Quiero orar por ti. Bendito Padre, Dios de misericordia, quien escuche este mensaje, Señor, hazle sentir en el corazón el deseo de acercarse a ti, entregando la vida a ti a través del bautismo, para que pueda ser una nueva persona, para que tenga la certeza de la salvación, oh Señor, y para que pueda recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Guarda a cada oyente. Bendícenos hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga.